La Edad Media. Se le conoce como Edad Media al periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Y es en esta época cuando se empezó a dar importancia a la traducción, principalmente de textos. La traducción es un ejercicio con finalidad didáctica en el sistema educativo medieval. Consta de 7 artes liberales repartidas en 2 áreas de estudio. El trivium, en donde se encuentra la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, en donde ubicaremos la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. Uno de los primeros conceptos de traducción está basado en el método didáctico de retórica de Quintiliano, quien recomienda parafrasear un texto para aprender estructuras, la lengua y la retórica. Esto es acercarse al texto fuente lo más posible, se buscaba la literalidad. En la Edad Media, la Iglesia tenía mucho poderío en Europa, y es por esto que el latín se mantiene como lengua de cultura, pero al mismo tiempo empiezan a surgir las lenguas vernáculas que fueron apoyadas por los monarcas para popularizar la cultura de cada nación. La traducción vertical y horizontal. Estos términos fueron expuestos por Gianfranco Folena para referirse a los idiomas que eran traducidos. La traducción vertical consiste en traducir una lengua de prestigio, como el latín, a lo que se conocía como lenguas inferiores. Esta traducción intenta ajustarse al texto, es decir, se traducía palabra por palabra. En cambio, la traducción horizontal es la que se hacía de una lengua a otra, teniendo ambas fuentes un valor similar, principalmente en lenguas vernáculas o inferiores como traducciones de inglés antiguo a francés. Este tipo de traducción implicaba más una noción de adaptación y de incorporación de contenido, conocido entonces como contaminato. La Edad Media fue un periodo muy prolífico en traducciones, pero no en textos que hablaran sobre la traducción. Sin embargo, hubo algunos teóricos como Roger Bacon, que decía que no era posible trasladar algo que se dice bien en un lenguaje a otro, debido a que las expresiones idiomáticas difieren en las diferentes lenguas. Otro teórico con una opinión diferente fue Dante Alighieri, quien sostenía que se debe transmitir 4 sentidos al traducir: la forma, el contenido, la moral y lo anagógico, o sea, el sentido superior. Escuelas de traducción en la Edad Media. La Escuela de Bagdad era dirigida por Hunayn ibn Ishaq. Los traductores eran supervisados por el sultán al-Ma'mún y se traducía principalmente del griego al árabe. Escuelas europeas. Francia. Hubieron 2 momentos de auge. En el siglo IX, patrocinado por el rey Carlos el Calvo, las traducciones del griego y latín eran al viejo francés y también se hacían del griego al latín. Luis el Germánico y Carlos el Calvo se aliaron contra su hermano mayor Lotario y se prestaron juramento de asistencia mutua. El principal resultado político de esta alianza fue el Tratado de Verdún en el año 843. Cada hermano hizo su voto en la lengua de los soldados del otro para que fuera entendido. En la segunda mitad del siglo XIV, bajo la tutela del rey Carlos V el Sabio, se tradujeron las Autoritates, obras fundamentales latinas y griegas. En Inglaterra, Alfredo el Grande, en el siglo XII, patrocinó programas de traducción del latín al inglés. Él mismo tradujo del latín al inglés la Curia Pastorialis. Sus objetivos eran 3. El primero, promover la expansión del inglés como lengua literaria, motivar el aprendizaje, para lo que hace falta textos traducidos del latín y del griego al anglosajón. Y por último, bien fue nacionalista, reafirmar la identidad de la comunidad, ya que en esta época se produjeron las invasiones vikingas, y estos invasores vikingos
destrozaron monasterios con todo el contenido cultural que en ellos había. Los tipos de traducción que se hacen son sometimes word by word, sometimes sense by sense. A veces palabra por palabra, a veces sentido por sentido. En Italia, se traducen textos hagiográficos en Nápoles, Amalfi y Pisa. Sicilia y Toledo son los focos más importantes para la transmisión de la cultura griega a través de los árabes. El traductor en Edad Media. El papel del monarca es fundamental en las escuelas de traducción como patrocinador. Los tipos de traductor son el traductor de la Iglesia y el traductor de la corte. El traductor pertenecía a la Iglesia católica. Normalmente formaba parte del clero, aunque también podía ser un laico. Se referían al traductor como diaconus, canonicus o archidiaconus. Siempre se traducía en un monasterio, lo que suponía que el traductor era un erudito de la lengua y de lo que traduce. Era un poder ante el rey, ya que casi siempre el monarca ignoraba lo que se estaba traduciendo. El traductor que trabajaba en un monasterio tenía más libertad a la hora de traducir que el traductor de la corte, ya que puede traducir los textos que más le interesan. Por ejemplo, Gerard de Cremona tradujo el aramés de Ptolomeo porque quería una copia. Además, su trabajo estaba protegido por la autoridad eclesiástica. El traductor en la corte. La relación entre el monarca y el traductor es visible en la iconografía de la época, en los prólogos o en los prefacios, en los que el traductor apela al monarca. En la corte, el traductor se le llama aulae imperialis notarium. Los traductores de la corte recibían remuneración y protección para traducir textos prohibidos. El traductor cumplía una doble función. Traduce siguiendo el texto original, pero además comenta y moldea los textos en lengua vernacular, manteniendo siempre el sentido. Escuelas de traductores de Toledo. En el siglo XIII, el centro de traducción de España más importante fue Toledo, ya que aún se conservaban las culturas judía, árabe y cristiana. Además, poseía la biblioteca más grande de Europa, con aproximadamente 400.000 textos orientales, y recogía el bagaje científico-cultural árabe, teniendo en cuenta que fueron los árabes quienes tradujeron las obras griegas, hindúes y persas a su idioma. Las motivaciones para traducir fueron el afán por el enriquecimiento y conservación de obras para la península, así como también por curiosidad y erudición intelectual. La Escuela de Traductores de Toledo. Podemos divisar dos etapas en la Escuela de Toledo. En la primera etapa destaca la Escuela del Arzobispo Raimundo. Esta escuela contaba con reconocidos traductores como Domingo Gonzalvo, Johannes Abenbehut, quienes traducen obras de física, astronomía y filosofía. Pedro de Toledo, Hernán de Carintia y Robert of Chester, quienes por encargo del abad de Cluny traducen el Corán en 1143, y Gerard de Cremona, quien traduce matemática, física, medicina, griega y árabe, astrología, alquimia y filosofía. En esta etapa se traducía al latín, y había un equipo compuesto por un judío que sabía árabe y un castellano que conocía el latín. Este proceso consistía en una lectura en árabe para una traducción oral en castellano. La versión en castellano era escrita en borrador y finalmente se hacía una traducción del castellano al latín. El Palacio Medieval de Toledo
era un gran complejo arquitectónico con dos partes diferenciadas, el alcázar militar y el espacio propiamente palaciego. Existían errores como el adiectio, el añadir cosas. También tenemos el detractio, que era la omisión de las cosas, ya sea por desconocimiento o por ser un problema de traducción. Tenemos también transmutatio, que era cambiar el orden de párrafos e ideas. Y por último, inmutatio, el quitar una cosa y poner otra. La segunda etapa también es conocida como etapa Alfonsín. Tiene como principal exponente a Alfonso X, el sabio. Esta etapa se divide también en dos periodos. La primera entre los años 1250 y 1270, donde se dieron las primeras traducciones del árabe al castellano romance. El primer libro traducido a romance fue una colección de exempla de origen oriental titulado Calila, en el año 1251. La segunda etapa, una más sofisticada y reconocida, más por un carácter creador, más que traductivo, que se desarrolla entre los años 1270 a 1284, donde no solo se traduce, sino que además se revisan las traducciones y se añaden comentarios. Aparte, se hacen nuevas traducciones. Alfonso X decide además escribir una historia universal, General Historia, que incorpora traducciones de fragmentos de la Biblia. Algunos críticos lo llaman traducción-interpretación. En la segunda etapa se traducía al castellano o romance. Se mantiene la forma de traducir de la primera etapa, pero se amplían los equipos, es decir, otras personas se involucran en este proceso de traducción, como compiladores, correctores y un capitulador. Según Menéndez Pidal, una de las consecuencias culturales de la Escuela de Toledo fue el regionalismo aislante en España, ya que las obras no podían salir de España porque se traducía a lengua vernácula y no a la lengua franca, que era el latín, dando lugar a una nacionalización de la cultura. Sin embargo, Toledo no fue un ícono del regionalismo, sino un nexo entre las versiones árabes de obras griegas y el latín. El prehumanismo. En el siglo XIV se traduce mucho, en especial en Cataluña, debido a que las traducciones ya no dependen solo del patrocinio real, sino también de los nobles. En esta época se consolidan las lenguas romances, que sustituyen al árabe en España hasta que desaparece como lengua fuente. Muchos nobles comienzan a viajar a Italia y debido a esto empiezan las traducciones desde otras lenguas romances. Además, en el siglo, la Iglesia Católica desarrolla un temor a las traducciones de la Biblia. El Concilio de Tarragona veta toda traducción de la Biblia a las lenguas romances, debido a que se temía que los posibles errores de traducción a las lenguas cambiaran la doctrina y se menguaran el poderío de la Iglesia, si es que el pueblo tuviese acceso a los textos bíblicos. Hay 3 manuscritos en la biblioteca del Escorial, cuyas fuentes son la Vulgata y la tradición hebraica. Son 3 familias, la primera del siglo XVIII, casi entera. Uno de los manuscritos es una traducción literal con muchos errores de la Biblia al romance, a partir de la Vulgata. Otro está basado en la tradición judía, es la Biblia en romance de los judíos españoles. Al final del siglo XV, Nebrija propone a los reyes católicos la creación de la gramática castellana y el castellano se convierte en lengua de cultura.
se desarrolla un nuevo concepto de traducción en el cual se le da importancia a la cultura que considera un bien social y de distinción. También aparecen nuevas formas de mecenazgos y los traductores dejan dedicatorias a sus mecenas en los textos traducidos. En este siglo aún no hay una escuela o taller de traducción formal. Sin embargo, hay promotores importantes como el Marqués de Santillana, y bajo su mecenazgo se traduce a autores clásicos como Pedro Díaz de Toledo y Juan de Mena. Enrique de Villena traduce al castellano la Eneida, de Virgilio en prosa, por encargo del rey Juan de Navarra. Esta traducción no es fiel al texto original y hay muchos errores, pero es la primera traducción de la Eneida a una lengua romance. Otra traducción importante es la de La Divina Comedia, de Dante en prosa por encargo del Marqués de Santillana. La traducción de la Biblia en el prehumanismo. El teólogo de Oxford, John Wycliffe, realiza la primera traducción completa de la Biblia al inglés entre 1380 y 1384. Él pensaba que todos los hombres debían tener acceso al libro sagrado, por lo que la Biblia debía ser traducida a las lenguas vernáculas. Wycliffe y sus seguidores fueron declarados herejes, y tras la muerte de este, sus seguidores revisaron y publicaron su traducción en 1388. En 1395 la revisaron de nuevo y redactaron un prólogo. En este prólogo se establecen 4 pasos para la traducción. El primero era hacer un esfuerzo común de compilación de Biblias y glosas para establecer un único texto fuente latino. El segundo era comparar las dos versiones. El tercero era pedir consejos a los sabios gramáticos sobre términos difíciles y significados complejos. Y el cuarto y último era que la traducción debía mostrar claramente el sentido y debe ser corregida después por un grupo de colaboradores.